Y es tan importante la resurrección. Pablo le dedica este capítulo 15 de 1 Corintios a hablar de la resurrección y de la importancia que tiene la resurrección. Y lo vamos a leer, no todo, pero casi todo. Lo leemos en el nombre de Jesús, 1 Corintios 15, versículo 1. Saludo a los de Máximo Paz también. Dice la palabra del Señor: ahora, hermanos, quiero recordarles que el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes, mediante este evangelio son salvos, si se aferran a las palabras que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque, ante todo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí también. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria o vana, vacía, y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto, y ponemos el énfasis en esto, lo cierto, la realidad, es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre que fue Adán, también por medio de un hombre que es Cristo viene la resurrección de entre los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, después cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Amén. Entonces, el evangelio integral y que debe ser creído
no es solamente que Cristo murió por nosotros, sino también que Él resucitó. La resurrección constituye uno de los pilares del Evangelio. El nacimiento virginal de Cristo es uno de ellos, pues si Cristo hubiera nacido como nacen todos los humanos, no hubiera podido morir en la cruz. Su vida sin pecado es otro pilar, porque si Él hubiera cometido pecado, por lo único que podría haber pagado es por su propia vida. Pero al no cometer pecado y entregarse por usted y por los pecados de todo el mundo, como dice Juan, entonces ahí encontramos otro pilar, su muerte en la cruz, pilar del Evangelio. Pues si Él hubiera nacido y hubiera sido concebido sin pecado, no hubiera vivido sin pecado, pero no hubiese querido ir a la muerte como Él fue. Y Él podría haber renunciado a la muerte. Él, cuando fue a orar a Getsemaní, la Biblia dice que Él comenzó como a transpirar, pero grandes gotas de sangre. Y Él le rogó a Dios por la fortaleza, y Él le pidió a Dios que lo ayudara, que pasara de Él esa copa amarga, pero que no sea como Él quería, sino como había sido planificado por el Señor. Y en esa voluntad se entregó y puso su vida por usted y por mí. Ahora, el otro gran pilar del Evangelio es que Cristo al tercer día se levantó. Imagínese un Cristo que nació de una virgen, que vivió sin pecado, que murió en la cruz del Calvario, pero no se hubiera levantado entre los muertos. Entonces, igual, como dice Pablo, usted y yo estaríamos perdidos. Usted y yo estaríamos sin ningún tipo de posibilidad. Pero la Biblia dice que Cristo se levantó de entre los muertos. Y eso da lugar a otro pilar del Evangelio, que es que Cristo muy pronto vendrá. Pero esta vez dice, no vendrá a hacer nada por el pecado suyo y mío, sino que vendrá para juzgar y para reinar. Algo que usted y yo tenemos que entender, que la resurrección es un hecho trascendental para el Evangelio. Todo lo otro que yo le mencioné de la vida de Jesús no serviría si Él no se hubiera levantado de los muertos, y tampoco nos serviría si Él no volviera. Porque la Biblia dice que cuando Él vuelva, y volverá como juez, todos los muertos resucitarán. Primero, como leímos, los que son de Él, pero luego van a resucitar todos aquellos que no creyeron, que le rechazaron, que conocieron el Evangelio, pero se volvieron atrás para ser juzgados según sus obras. Ahora, como dice el escritor Josh McDowell, el Evangelio o el cristianismo permanece o se cae con la resurrección. Si Cristo resucitó, entonces todo lo que Él dijo, todo lo que dijeron los profetas de Él es verdadero, y todo lo que Él dijo se va a cumplir. Y como decimos, esa expectativa de que Cristo vuelve a la tierra para establecer un reino donde no habrá más muerte, ni tristeza, ni amargura. Y eso es la gran esperanza que tenemos nosotros como cristianos, que el que cree en Cristo no morirá para siempre. Entonces, el Evangelio completo e importante, vital, es: Cristo nació de una virgen, Cristo vivió sin pecado, Cristo murió en la cruz por usted y por mí. Pero lo tremendo de todo esto es que eso fue certificado cuando después de 3 días esas mujeres van al sepulcro y ven que la piedra estaba corrida, y se les anuncia que Él había resucitado. Y los discípulos que no habían entendido todo el Evangelio, como Jesús ya se lo había dicho, se llenaron de tristeza cuando Él murió. Vemos a los muchachos caminando a Emaús, vemos a los apóstoles
atemorizados por causa de los judíos, pero ¿cómo cambió eso cuando ellos entendieron que, como dice ese viejo coro, Cristo no está muerto, Él está vivo? Ah, cómo cambió su vida. La incredulidad de Tomás cuando pudo encontrarse con el Cristo vivo cambió de incredulidad a adoración. Los apóstoles se alegraron, pero Jesús ya se lo había dicho, la tristeza de ustedes se convertirá en alegría, porque Él resucitó, pero se manifestó a los suyos. Y como Cristo no ha cambiado, yo creo que en este tiempo y en cada día de tu vida y de mi vida, ese Cristo vivo, resucitado, ese Cristo que está en el cielo intercediendo de Dios, delante de Dios, pero también está viviendo por la fe en tu corazón, porque Él dijo, mi Padre y yo haremos morada en Él. Yo creo que Él quiere manifestarse como nunca a los suyos. Él está deseoso de poder revelarse a tu vida y a mi vida. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que está vivo. Él no está muerto. Ahora, es tan importante que entendamos desde el punto de vista práctico, porque la mayoría de la gente, aunque muchas veces lo hace sin conciencia, aquellos que pudieron habrán comprado un huevo de Pascua o como nos invadió la moda del conejo, pero a veces no entendemos los términos prácticos de la resurrección. Pero la resurrección, como te decía, es la confirmación del Evangelio, de todo lo que Jesús había dicho sobre sí mismo, de todo lo que Jesús había dicho sobre la iglesia. Todo está allí en la resurrección. La resurrección es más que un artículo de fe o parte de nuestro credo, de nuestra fe cristiana. Tiene implicaciones en la vida cotidiana tan poderosas. Y yo quisiera en esta tarde, si Dios me lo permite, ya sabemos que Cristo no está colgado en un madero, sabemos que no está en una tumba, sabemos que está a la diestra de Dios como nuestro abogado, ayudándonos delante de Dios. Pero yo quisiera traer esos efectos de la resurrección a cosas bien prácticas, y te voy a mencionar algunos a la pasada. Cuando vino el Espíritu Santo y bautizó a la iglesia, Pedro con toda seguridad dijo, aquel que ustedes mataron, Dios lo ha puesto como Señor o lo ha levantado como Señor y Cristo. El Espíritu Santo viniendo sobre la iglesia estaba confirmando que todo lo que Jesús dijo sobre su persona, que Él era Dios y que por lo tanto Él podía poner su vida para volverla a tomar, y que desconcertó tanto esa declaración a los que la oyeron, se estaba cumpliendo, porque Él le dijo, yo iré a mi Padre y les enviaré el Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo, era una señal de que la cruz de Cristo y todo lo que se había dicho de Él, su nacimiento virginal, su vida sin pecado, su muerte en la cruz, no como la vieron los judíos, como un herido de Dios, un azotado de Dios, como un hereje que, habiendo sido un carpintero de Nazaret, de repente comenzó a decir que él era igual a Dios, sino que se estaba cumpliendo, el masel herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y cuando Pedro, él ve la manifestación y el descenso del Espíritu Santo sobre esos que estaban en el aposento alto orando, fue una confirmación tan gloriosa. La mente de Pedro, todo comienza allí a abrirse y la deidad de Cristo queda demostrada en la resurrección. Él le había dicho a los judíos, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Como diciéndole, yo voy a morir,
pero no es una tragedia. Yo voy a morir, pero no es una cuestión de circunstancias. Yo voy a poner mi vida, pero la voy a volver a tomar. Porque esto es el mandamiento o la potestad que Dios me dio. Y cuando Él resucitó, quedó bien marcado que Él es Dios. Tenemos el cielo abierto por causa de la resurrección. Hebreos capítulo 4 nos habla de que ahora tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Cuando la Biblia dice que traspasó los cielos, está hablando de que los rompió con violencia. El cielo estaba cerrado, pero cuando Cristo murió, los cielos fueron desgarrados porque su sacrificio fue aceptado, pero también al resucitar, esos cielos están abiertos. Por eso vos y yo podemos orar, por eso vos y yo podemos buscar a Dios, porque los cielos están abiertos. Por eso la bendición desciende sobre nuestra vida. Dios, en estos días me han estado contando testimonios de provisión, he oído testimonios de revelaciones de Dios en el corazón de las personas, negocios que uno diría, ahora ¿a quién se le ocurre hacer negocios? Pero Dios está abriendo puertas de negocios para los hermanos. Así que nos pone tan felices todo esto. ¿Por qué? Porque es una confirmación de que nuestro Rey está vivo. Cuando Él murió, la Biblia nos enseña que Él descendió al Hades y despojó a los principados y a las potestades. Estamos seguros porque Él vive, que Él es nuestro abogado y Él está presentando sus méritos y trayendo la gracia de Dios sobre nuestra vida. Pero cuando leíamos aquí lo que el apóstol Pablo le decía a la iglesia, él le dijo, ustedes tienen que creer en el Evangelio, no solo de la muerte de Cristo, donde Cristo muere por sus pecados, sino también en el de la resurrección de Cristo. Porque cuando uno se queda solamente con el Cristo que murió y no con el Cristo que resucitó, entonces su fe va a estar con una dificultad. Aquí, en la iglesia de los Corintios, había gente que decía que, bueno, que sí, que Cristo murió, pero que la resurrección como tal no iba a ocurrir, porque no había tal posibilidad. Ahora, a los griegos, cuando Pablo predica en Atenas, una de las cosas que les hace ruido de la predicación del apóstol es que cuando él habla de la resurrección, ellos lo venían escuchando atentamente, que Dios había pasado por alto y un montón de cosas, pero cuando llega el momento de hablarles de ese Cristo que se hizo carne, pero que murió, pero se levantó de entre los muertos, ahí ellos lo llamaron charlatán y no quisieron escucharlo. Porque obviamente desde el punto de vista natural es imposible. Y bueno, a ellos se les generó un conflicto intelectual. Y para muchos les parece imposible, les parece algo simbólico, pero Cristo resucitó y por lo tanto los que creen en Él, como Él dijo, un día se levantarán de las tumbas si han muerto, para encontrarse con Él. Ahora, Pablo sigue entonces la meditación y le hace una, en base a lo que ellos decían, no, la resurrección no se va a efectuar. Entonces él dice, pero si los muertos no resucitan, o la resurrección no se va a efectuar, entonces quiere decir que Cristo no resucitó. Ahora, si Cristo no resucitó, lo que nosotros le predicamos no tiene validez, y la fe que ustedes están expresando es una ilusión, es una vanidad, es algo que no va a traer ningún resultado. ¿Por qué? Porque si Cristo murió, pero no resucitó, quiere decir que entonces
su sacrificio no fue un sacrificio aceptado por Dios como el Mesías, como el Salvador, como el que venía a pagar el precio, como ese cordero que no podía tener defecto y que paga el precio por el pueblo. Entonces le dice, ustedes están en pecado, sus pecados no han sido perdonados, por lo tanto estamos condenados, o en todo caso, si como ellos pensaban, no se efectuaba la resurrección. Entonces ellos iban a decir, bueno, podríamos decir tranquilamente que muerto el perro, se terminó la rabia. Entonces, ¿para qué queríamos a Cristo? ¿Para qué queremos la fe? Si eso es así. ¿Por qué? Porque si esto es así, entonces después lo va a decir más abajo en el capítulo, dice, más vale comamos y bebamos. Porque si Dios solamente, o nuestra fe en Dios, sirve nada más que para esta vida, para estos 70, 80 años, que los que ya somos un poco más grandes nos quedarán 20, 25, no sé cuántos más Dios querrá que uno viva, pero la Biblia dice que un hombre vive entre 70 y 80 años. Ahora Pablo está haciéndoles reflexionar a ellos que están perdiendo el tiempo entonces en la iglesia, porque si Cristo no resucitó, el Evangelio es mentira, entonces la fe que ellos están basando en Cristo, lo están basando en un muerto, y si Dios está muerto, entonces ¿para qué creer en Él? Y ese es el razonamiento que muchas personas tienen con el tema de Cristo. Y Pablo dice que si mi fe en Cristo me sirve nada más que para esta vida, soy digno de lástima o soy el más desdichado de los hombres. Porque si Cristo no me va a levantar de entre los muertos, si después de que yo parta de este lugar y entierre mi cuerpo y se desintegre, no hay más vida después de la muerte, entonces, ¿para qué estoy en la iglesia? ¿Para qué busco a Cristo? ¿Para qué nos guardamos del pecado? ¿Para qué insistimos con la santidad? ¿Para qué consagramos nuestra vida delante del Señor? ¿Para qué sirve entonces? No tiene ningún sentido la práctica de nuestra fe si Cristo no está vivo, si Cristo no volvió, no se levantó entre los muertos. Entonces, como dice John McDowell, se lo vuelvo a decir, el Evangelio es una realidad si Cristo realmente se levantó de entre los muertos. Ahora, Pablo no está dudando, lo está queriendo hacer reflexionar a ellos. Que ellos están en la iglesia y esperando en Cristo, según esos que Cristo no resucitó, para cosas de esta vida. Y haciendo un paréntesis, hoy la gente, y por eso hablo de los términos prácticos de la resurrección, no niega la resurrección de Cristo, pero tampoco entiende en profundidad lo trascendental de ese evento. Si yo y muchos creyentes vienen a la congregación y vienen a congregarse y vienen a la iglesia solamente para que les vaya bien en esta vida, pero como vamos a ver más adelante, si yo no entiendo lo que implica que Cristo esté vivo, entonces voy a tener problemas. Por eso tenemos que hacer de la resurrección de Cristo algo más que un concepto teológico o dogmático, sino algo que tiene que afectar nuestro diario vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. ¿Por qué? Porque nuestra fe, Pablo dice claramente en el versículo 20, que es una realidad. Es cierto que Cristo se levantó de entre los muertos. Y eso ¿sabe qué hace? Que la fe no sea una fe vacía y la transforma en una fe más preciosa que el oro, como dice Pedro, que tiene que ser probada porque es más preciosa que el oro. Hace tiempo, y siempre me gusta usarlo como ejemplo, una tarjeta de crédito decía, hay cosas que el dinero no puede comprar. Para los demás existe Mastercard. Ahora,
A nivel espiritual, la pregunta del carcelero de Filipo fue, ¿qué hago para ser salvo? Porque la salvación no la compra el dinero, no lo puedo comprar con obras, no lo puedo comprar portándome bien. Yo necesito poner mi fe en ese Cristo que murió y resucitó por mí. Y cuando yo le creo a Él, la Biblia dice que para los que creen en Él todas las cosas son posibles. Entonces agarra una fe vacía o una fe religiosa cuando yo entiendo que Cristo está vivo y que Él no solamente triunfó sobre mi pecado, triunfó sobre mis enemigos, el diablo, los demonios, sino que también venció a eso que los hombres le tenemos tanto miedo a veces, que algunos hombres, dice Pablo, por causa del temor a la muerte, viven en esclavitud. Claro, porque dicen, bueno, como si después nos vamos a morir, entonces tomemos, fumemos, droguemos, no hagamos esto, vivamos, como dice Ricky Martin, living la vida loca. Vivamos la vida loca. Pero ¿sabe una cosa? Eso les pasa porque ellos no están entendiendo que Cristo ha resucitado y que una vez que usted y yo, como está establecido en la Biblia, pasemos por la muerte, vamos a tener que enfrentar un juicio. Ahí está la clave, vamos a tener que enfrentar un juicio. Y hermano querido, por eso cuando Cristo resucitó, y al ponerla a nosotros y al creerle a Dios en el Evangelio, le creemos lo que Dios dijo, creemos en este Cristo resucitado, nuestra fe pasa a ser más preciosa que el oro, porque nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios, nos da la potestad de entrar a la presencia de Dios, nos da la posibilidad de ver el reino, de entrar en el reino, y tantas cosas que el dinero no puede hacer. Por causa de esa confianza en Dios, tenemos paz, dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que la resurrección de Cristo hace que nuestra fe sea más preciosa que el oro, que como dice el apóstol Pedro, aunque perecedero, se prueba. También nuestra fe va a ser probada. Y la Biblia nos anima y nos está animando a que no perdamos la fe, porque tiene grande galardón. Y la fe que usted tiene no solamente sirve para esta vida, sino que tiene recompensa en la vida o en el siglo venidero. La resurrección de Cristo hizo que la vida nuestra se transformara en una vida eterna, en una vida que no va a dejar de ser jamás. Podrá morir mi cuerpo, podrá este cajón, este tabernáculo, este instrumento del alma ser un día enterrado por circunstancias, pero la Biblia dice que viene un día donde Cristo volverá a la tierra y los muertos en Cristo resucitarán. Y eso es nuestra esperanza. Y es una esperanza viva. Porque los que fundaron religiones hoy están en una tumba y sus huesos están dentro de esa tumba, pero el fundador del cristianismo, Él vive. Y Él se levantó triunfante de la muerte. Entonces transformó, hizo que nuestra esperanza no esté limitada a las cosas de este tiempo. Nosotros creemos que Dios hace milagros. Hemos visto milagros, hemos visto gente sanarse, hemos visto gente prosperar, hemos visto gente ser transformada, hemos visto gente ser santificada, matrimonios ser restaurados. Pero nuestra gran esperanza va más allá. Jesús por eso le dijo a sus discípulos, no tengan miedo de los que puedan matar el cuerpo. Tengan miedo al único que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Y ese es Dios.
Ese es Dios. Por eso Él nos liberó del temor de la muerte y por eso se rompió la esclavitud. Por eso muchos de los que se drogaban, muchos de los que tomaban, muchos de los que adulteraban, muchos de los que mentían, muchos de los que robaban, hoy viven de otra manera. ¿Por qué? Porque han entendido que Cristo vive, han experimentado al Dios vivo y hoy no solamente tienen la confianza de que Dios está ayudándole, está con ellos todos los días hasta el fin del mundo, sino que tienen una esperanza que va más allá del velo, donde dice la Biblia, Cristo entró por nosotros, adelantándose a nosotros, intercediendo por nosotros con su sangre preciosa. Lo que le da solidez a la fe cristiana es la resurrección de entre los muertos. Es la resurrección de entre los muertos. Si usted no entiende que Cristo está vivo y que un día usted y yo vamos a estar en la presencia de Dios cuando Él venga, entonces usted está errando el camino y su vida va a tener complicaciones. La segunda cosa que hizo la resurrección es mostrar la victoria sobre la muerte. Hay tres tipos o conceptos que uno tiene que entender en la muerte. Primero, hay una muerte espiritual. La Biblia dice que usted y yo antes de venir a Cristo, y si usted me está mirando y no le entregó su corazón al Señor, en esta noche hágalo. Humíllese delante de Dios. Pues la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Y si estábamos muertos, ¿cómo recibimos a Cristo? Porque lo que estaba muerto era mi espíritu. A eso se le llama muerte espiritual. Yo no me podía relacionar con Dios, no tenía idea del mundo espiritual hasta que yo le creí a Cristo. Y como Él tiene vida, Él me impartió vida y yo comencé a entender las cosas del Evangelio, las buenas noticias que Dios había dejado escritas en su palabra. Empecé a relacionarme con Él, pude empezar a orar, pude entender la palabra de Dios. ¿Todo eso por qué? Porque lo que estaba muerto dentro mío fue vivificado por el Espíritu de Dios. Pero la segunda muerte, la Biblia habla, lo que usted y yo conocemos en este tiempo, que es cuando este cuerpo deja de funcionar y obviamente lo tienen que enterrar, y se le da sepultura y se descompondrá con el tiempo, que esa es la muerte física. Pero también existe lo que la Biblia habla, la segunda muerte, que es la muerte eterna, que eso es una separación eterna de Dios. Cuando uno está muerto espiritualmente, está separado de Dios. Cuando uno muere físicamente, el alma y el espíritu se separan del cuerpo. Cuando uno muere sin Cristo, está condenado al mismo infierno, a un lugar de tormento, donde nunca nada bueno va a pasar, porque ahí no está Dios, Dios no va a obrar. Mientras yo estoy vivo físicamente, hay esperanza, porque aunque yo pueda estar pasando por aflicciones, como mi Dios está vivo, y Él tiene poder para actuar. Él tiene poder para hacer milagros. Él no está reducido a un lugar, a una estatua de yeso, a circunstancias económicas, sociales, porque Él está vivo y Él es el Señor. Porque para esto, dice la Biblia, Cristo murió y resucitó para ser el Señor. Él es el que tiene dominio, Él es el que maneja las cosas. Ahora, el que está separado, está muerto espiritualmente, pues su vida no se la ha rendido al Señor, no entiende estas cosas. Y si pasa por el umbral de la muerte física sin darle su vida al Señor y sin poner su fe en Cristo, va a sufrir por la eternidad. Y ahí no hay esperanza de que eso cambie. A diferencia de lo que creen otras doctrinas, no hay purgatorio ni hay reencarnación. La Biblia dice, está establecido, el hombre muere una vez y después el juicio. Pero cuando uno viene a Cristo, Él enseguida te da vida espiritual y comenzás a entender y comenzás a ver y a cambiar de óptica. Por eso en esta tarde, si no tenés a Cristo en tu corazón, si Cristo para vos es un crucifijo o alguien que está demasiado ocupado en el cielo,
yo quiero decirte que Cristo quiere habitar por la fe en tu corazón. Cristo quiere ser el centro de tu vida, el centro de tu familia. Ahora, Cristo resucitó y para esto, en cierta manera, Él vino. Y aquí entendemos algo, que Él es la primicia. Cuando vos hablas de resurrección, obviamente la gente te pregunta, ¿pero qué? ¿Vos conocés a alguno? ¿Vos viste a alguno volver de la muerte? Y hay uno solo que volvió de la muerte. Y es el Señor Jesucristo. Él es la primicia. La gente para algunas cosas que le conviene dice, para muestra basta un botón. Bueno, ese botón que sirve para muestra no es otro que el Señor Jesucristo. Él se levantó de la muerte y la Biblia dice, por cuanto yo vivo, ustedes también vivirán. Él está vivo. Él vino a derrotar la muerte. Y Él es la primicia, Él es la muestra. Es como cuando tu esposa por ahí está preparando salsa y vos compraste el pan, está calentito y vas y metes el pan en la olla. Es como un anticipo, es como una primicia. Ya sabes qué gusto va a tener la salsa, ya te podés imaginar cómo van a estar los fideos, los ravioles, los gnocchi. De esa misma manera, Dios, por amor a usted y a mí, permitió que Cristo muriera por tu pecado y mi pecado, pero al tercer día lo resucitó, para que vos y yo tengamos una esperanza que va más allá de la muerte, y que podamos decir aún como David, si nos toca cruzar eso, no vamos a tener miedo porque ahí Dios estará acompañándonos y levantándonos de nuestra sepultura. Ahora, es muy fácil, ¿no? A veces eso, ¿no? Pero ¿y cómo? Si Dios venció la muerte, ¿por qué la gente sigue venciendo? Sigue muriendo. Bueno, porque hay un tiempo de Dios para cada cosa. Primero Cristo, para decirme a mí y a vos, para anunciarnos a nosotros que se puede y hay vida después de la muerte. La muerte va a reinar hasta que Cristo venga. Cuando Cristo venga, como dice Pablo, es el último enemigo que va a ser vencido. Pero ya tenemos uno que lo venció y se sentó a la diestra de Dios en las alturas. Ahí hay uno que lo venció y hoy puede socorrer tu vida y la mía. Hay uno que lo venció y te puede dar fortaleza para seguir peleando en esta vida. Él vino, dice el apóstol Pablo. Si usted mira allí, y sería muy interesante que usted me acompañe, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Le está escribiendo a su discípulo, a Timoteo, y dice, así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar los sufrimientos por el Evangelio. Pues Dios nos salvó y escuche, y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor, escuche, en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. ¿Saben? En el Antiguo Testamento no se habla mucho de la vida después de la muerte, solo algunos pudieron comprenderlo. Pero el Evangelio, lo maravilloso del Evangelio, es que está basado en alguien que vive, y es el Señor Jesucristo. Él dice aquí, el apóstol Pablo, Él destruyó la muerte, pero también sacó a luz la inmortalidad. Sacó a luz la inmortalidad. Y por causa de esa inmortalidad, usted y yo
que nos seleccionaron antes de que naciéramos, antes de que nos concibieran. Él lo manifestó a esto en Cristo Jesús al permitirle morir y resucitarlo al tercer día. La muerte fue vencida y esto tiene implicancias tremendas. El apóstol San Pedro, él dice, tremendamente dice ahí el apóstol, que la muerte no lo pudo retener. Los dolores de la muerte no lo pudieron atar, sino que al tercer día Él se levantó triunfante sobre la muerte. Y es tan importante esto, porque si yo creo que hay vida después de la muerte, voy a entender que tengo que vivir una vida de santidad. Tengo que vivir una vida que agrada a Dios, que no puedo vivir como a mí me gusta. Aleluya, que no puedo vivir como a mí se me da la gana. Y el apóstol San Pablo, si volvemos a Corintios, ahí va a volver a hablar de esto. Vamos a volver allí a 1 Corintios. En el versículo 33, 1 Corintios 15, 33. Dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio, vuelvan a la sabiduría, vuelvan a la inteligencia, como conviene, y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes, lo digo. Cuando uno entiende que Cristo ha resucitado y que hay vida después de la muerte, entonces uno entiende que tiene que dejar de pecar, tiene que comenzar a vivir una vida de santidad. Cuando yo entiendo que todo lo que yo haga en esta vida a través de Cristo va a ser guardado y recompensado, todo lo que yo le diga a mi propio ego, a mi propia naturaleza que no, va a tener una recompensa, pero no solo en esta vida, sino cuando Cristo venga para que la vida o la inmortalidad sea completada en usted y en mí. No sé si usted me llega a entender con esto. Cuando uno cree en el Señor Jesucristo, nos mandó el Señor todo aquel que creyere y fuere bautizado. Por eso, aunque a la mayoría de nosotros, no sé si es su caso, usted que me está viendo, pero cuando era chiquito me bautizaron, pero cuando yo conocí al Señor y entendí las cosas de Dios, tuve que volver a bautizarme. ¿Y por qué me tenía que bautizar? Porque tenía que dar testimonio de algo que había pasado en mí, que es que yo, cuando conocí a Cristo, dejé atrás mi vieja manera de vivir para vivir una vida nueva, porque Cristo se levantó entre los muertos, dice la Biblia, y la muerte no tiene poder, no tiene señorío sobre Cristo, y así como Cristo fue crucificado en debilidad, pero resucitó en poder, usted y yo, que aunque somos débiles, porque somos seres humanos y tenemos defectos y tenemos una naturaleza que le llama bueno a lo malo y malo a lo bueno, entonces nosotros también somos débiles, pero ahora tenemos un poder que está sobre nuestra vida, que nos fue dado por el Señor, para que usted y yo podamos vivir una vida nueva. Pablo dice, Dios nos llamó a una vida santa, pero no porque somos buenos o mejor que otros. Nos llamó porque nos amó, nos llamó por su gracia. Pero junto con ese llamamiento, Él nos da la capacidad de ser santificados por la obra del Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros, como dice aquí el apóstol, nos movemos sin conocimiento de Dios. Acompáñenme y con esto ya voy a terminar. Efesios capítulo 1. Aleluya.
¿Lo tiene allí Efesios 1? Vamos a mirar algo tremendo. Vamos a mirar versículo 17 del capítulo 1. Dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Y acaba de decir cosas que tenemos que conocer mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado. Dios no nos llamó a una esperanza de vivir mejor en esta tierra. Dios nos llamó a la esperanza de la vida eterna. De una vida que no se marchitará jamás, de una vida que no se terminará jamás. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Y escuche, versículo 19. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Quiero que entendamos algo. Necesitamos comprender que así como Cristo murió en debilidad y la gente se le burlaba y la gente le decía, si tú eres el Cristo, si tú dijiste, si Dios es tu Padre, ¿por qué no hace nada? La Biblia dice que Él murió en debilidad, pues tenía que derramar su sangre por usted y por mí. Tenía que llevar llagas por usted y por mí. Tenía que cargar sobre su espalda el castigo suyo y mío. Pero al tercer día, dice la palabra, el Espíritu de Dios vino a ese sepulcro y lo levantó de entre los muertos. Y Pablo dice que usted y yo, que a veces decimos no puedo vivir, no puedo agradar a Dios, no puedo caminar como Dios quiere. Dice Pablo, nosotros tenemos que entender que el mismo poder que hizo el milagro en la tumba de Cristo, algo cierto, algo real para nosotros, ese mismo Espíritu es el mismo que está viviendo en tu corazón y en el mío para que vos y yo podamos vivir una vida victoriosa sobre el pecado, sobre la maldad, sobre nuestros malos deseos, sobre nuestros malos pensamientos. La resurrección de Cristo es la base de nuestra nueva vida. Usted y yo somos un desastre si Cristo nos suelta de la mano. Usted y yo sin Cristo seríamos un desastre. Pero con el Espíritu que Cristo mandó a morar a usted y a mí, en nuestro corazón, Cristo viviendo por la fe en nuestros corazones, Pablo dice, yo le estoy pidiendo a Dios que Dios les permita entender, y esa debe ser nuestra oración, pedir esa revelación para poder vivir como Dios nos manda. Eso es lo tremendo de la resurrección. Eso es lo tremendo de la resurrección. Aleluya. El poder que levantó a Cristo del sepulcro está en tu corazón, mi hermano. Está en tu corazón, mi hermana. Y si vos te apartaste del Señor, si vos estás sin Cristo en tu corazón, este es el momento de volver. A lo mejor te apartaste porque fracasaste y caíste en el pecado, o fracasaste porque te desanimaste, porque las cosas en esta vida no van bien. Mi amigo, Él nos prometió que vamos a tener una vida hermosa. Pero como Él está vivo, dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días. Y cuando vos entendés que Cristo camina al lado de tuyo, y que si aún te tocara partir de este mundo, hay una esperanza. Vos te vas a rendir de tal manera al Señor que vas a poder, yo me voy a rendir de tal manera que podamos vivir una vida de victoria. Dios te llamó a una vida santa. ¿Y por qué te llamó? Por la resurrección.
porque Cristo venció la muerte. Y si Él vive en el poder de Dios, vos y yo también podemos vivir en ese poder, ser sostenidos por ese poder, ser liberados por ese poder, ser restaurados por ese poder. Yo quiero que en esta noche oremos. Se me ha ido un poquito la hora, pero vamos a orar al Señor en este momento, que podamos abrir nuestro corazón y rendirle nuestra vida a aquel que vive y reina. Y si estás atravesando en un momento difícil, tu Redentor vive. No pierdas la fe, no pierdas, porque Pablo dijo que las aflicciones de ahora no son comparables con la gloria que Jesús va a traer sobre vos y sobre mí cuando Él venga. Así que yo quiero orar junto con ustedes. Y vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia. Si usted está en un problema, anímese. Señor, en esta noche quiero darte gracias por cada persona que nos acompañó, por cada persona que estuvo con nosotros, por los que recibieron esta palabra. Señor, levanta, vivifica. Señor, que esta noche esa fe más preciosa que el oro, que ese escudo de la fe que puede apagar los dardos del enemigo, Señor, sea activado en mi vida y en la vida de mi hermano. Que todo ataque del diablo, toda acechanza de las tinieblas sea quebrada por el poder del nombre de Jesús. Me vuelvo contra toda enfermedad, contra todo problema, contra toda situación familiar. Y en el nombre de Jesús reprendo las obras del diablo, y declaro en el nombre de Jesús que tu mano de poder bendice a aquellos que están orando, a aquellos que están buscándote. Señor, en esta hora declaro tu gloria fluyendo, tocando. Bendecí Rosario, bendecí Argentina. Oramos por nuestros gobernadores, oramos por los que les toca dirigir el país. Señor, y atamos toda lengua detractora. Atamos todos aquellos, Señor, que están buscando desestabilizar al país. Ese periodismo mentiroso, engañador, que está buscando desestabilizar aún más este país. En el nombre de Jesús declaramos tu fuerza sobre el presidente, declaramos tu gracia haciendo milagros, bendecimos a aquellos que están afectados por el coronavirus. Declaramos ahora que por el poder del nombre de Jesús, tu mano asiste a los que están internados, a los que están en terapia, restaura su vida, sánalos, Señor, en el nombre de Jesús. Dios amado, gracias porque tú eres un Dios poderoso, Señor, y tú nos vas a guiar de tu mano. Nos vas a llevar cada día nuestra vida de tu mano. Gracias porque tu mano sigue siendo poderosa. Gracias porque está. Señor, bendigo a cada uno en el dulce y precioso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Creo que los cielos que abriste están abiertos sobre los que creen. Y así como Esteban, cuando estaban a punto de matarlo, Señor, él dijo, yo veo los cielos abiertos. Y al Hijo de Dios, nosotros también te vemos por la fe. Y creemos que tú estás allí, junto al trono de Dios. Y que ese cielo que abriste al resucitar sigue abierto todavía para los que creen. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, gracias a todos los que a los que nos han acompañado. Un placer poder estar con ustedes. Y bueno, nos volveremos a encontrar, Dios mediante, el día miércoles, si Dios lo permite. Así que agradezco a todos los que se conectaron, aún a los que no pudimos saludar. Vi dos alumnas del Instituto de San Lorenzo, Paolo Luna y su casa, y algunos más, Enrique, Yulán, el pastor Enrique, Mauro, Adriana. La verdad que estamos
realmente bendecidos. Analía desde Estados Unidos, gracias a todos. Paola Zapata también, Nico. Que Dios te bendiga. Carmencita Torres también,